diagnóstico de insuficiencia renal aguda y cuál ha sido la causa. Cuando te dan el tema de insuficiencia renal aguda, la insuficiencia renal aguda como tal se puede definir como una creatinina que esté 1.5 veces el valor previo, pero para eso tú tienes que tener una creatinina basal. Por ejemplo, tienes un pacientito que llegó hoy día domingo y ponte que su creatinina era, no sé, pues 0.5, 0.2, ya, 0.2. Y pasan 4 días y el jueves sale que su creatinina está en 3. Ha aumentado más de 1.5 veces su valor al valor previo, o sea, un valor basal. Luego tienes como definición que puede ser, o si no, una creatinina tomada que sea más de 0.3 miligramos decilitros en 48 horas. Y luego tienes la definición cuando te dan un criterio como volumen urinario menor a 0.5 mililitros kilogramos por hora. O sea, depende también del peso del paciente, porque no es lo mismo un pacientito que orine, no sé, pues 500 cc, pero que pese menos, a que yo que peso, no sé, pues un paciente que pese 120 kilos que orine 500 cc, o sea, es proporcional al peso. Por otro, lo ponen como un valor de 0.5 mililitros por kilogramo por hora. Entonces, la lesión renal aguda como tal, aparte de los criterios que ya les mencioné, ¿no? De 1.5, el valor basal o mayor a 0.3, una toma que se hace, o con el volumen urinario menor, tienes que, además, la lesión renal aguda, o AKI, como también le dicen en inglés, es una deficiencia repentina de la función renal que genera dos cosas. Genera que tú retengas productos nitrogenados y otros desechos, y dos, que te puede causar una insuficiencia renal aguda, puede llegar a ser fatal para la persona. No solamente por la falla propia del riñón, sino porque empiezan a fallar otros órganos que al final te van a llevar a un shock séptico, pueden llevarte un shock hipovolémico, un shock distributivo, pueden llevarte muchas cosas dependiendo de cuál sea la causa. Ahora, tienes manifestaciones diagnósticas. Las manifestaciones diagnósticas se van a basar sobre todo, acuérdense, en el BUN y la creatinina. Es diferente a la insuficiencia renal crónica, porque para diagnosticar insuficiencia renal crónica tienes que tener otros parámetros como la diuresis, entre otras cosas. En cambio, para la renal aguda tienes que tener la creatinina, o también te lo pueden dar como el BUN, que es el nitrógeno ureico en sangre. Tienes esta clasificación de lesión renal aguda. La clasificación de renal aguda va a depender de dónde esté el daño. No es lo mismo que esté el daño a nivel sistémico y que te falle el riñón, a que el daño esté en el propio riñón. Es totalmente diferente. Por eso lo van a clasificar en prerrenal, intrínseca o renal, también le dicen renal, o postrenal. Las insuficiencias prerrenales son la forma más común, de hecho, y lo que va a llevar también es un aumento de la concentración de creatinina sérica o del nitrógeno ureico sangre. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes tienen que, este es tu glomérulo, esto que ven acá, y por acá está llegando, ¿no es cierto? Por acá llega y por acá sale. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando esa sangre que llega acá viene de la sangre de todo el organismo, porque ustedes saben que toda la sangre del organismo se filtra en los riñones y se convierte en orina, o sea, en las cosas que queremos desechar, por así decirlo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tienes poco ingreso, o sea, el ingreso disminuye, el ingreso de sangre disminuye, o la perfusión al riñón disminuye, como le dicen acá. Flujo plasmático renal es como que la sangre que llega al riñón es insuficiente y la presión hidrostática intraglomerular es suficiente. O sea, la presión que hay dentro de este glomérulo también disminuye. ¿Por qué? Porque si me llega poquita sangre, el riñón no tiene mucha presión para trabajar, entonces empieza a sufrir, empieza a hacer más esfuerzo. Es como cuando tú tienes un carro y le pones poquita gasolina y con esa poquita gasolina quieres que el carro vaya, no sé, pues a 100 kilómetros por hora. Es igual, si tú le das poquita sangre al riñón, el riñón se esfuerza mucho y se daña. ¿Por qué? Porque no tiene suficiente aporte para poder producir lo que quiere producir, que es la orina, que es el producto final del riñón. O sea, por eso tenemos riñón. Entonces, cuando tú tienes un flujo plasmático renal insuficiente, lo que te va a generar es que la presión hidrostática intraglomerular también sea insuficiente. ¿Y cómo puedes tener tú esto? Tres causas básicas: hipovolemia, disminución del gasto y por fármacos. Por ejemplo, si tú tienes un pacientito, mi pacientito acá, que empieza a vomitar, a vomitar, a vomitar, y supongamos que en vómito se le van, pucha, ya alucinando 3 litros. Ese paciente va a estar deshidratado, ese paciente ha perdido mucho fluido, eso significa que su volumen intravascular está disminuido, o sea, él de por sí ya tiene una depresión de volumen generalizada. Entonces, el cuerpo empieza a decir, ah, ya, tengo poquita sangre, ¿a quién le mando? Entonces tú puedes decir, ah, le mando al cerebro, le mando al corazón, le mando al riñón, le mando al hígado, pero el hígado y el riñón son órganos muy nobles, en cambio el cerebro no, el cerebro es
egoísta, el cerebro quiere toda la sangre, entonces el cuerpo le empieza a mandar menos sangre al riñón. Entonces, como le llega poquita sangre al riñón, acuérdense, mi riñón trabaja mucho, se malogra y te causa insuficiencia renal. Esa es una de las causas. Es un ejemplo, un paciente que vomita, que te digan, el paciente lleva 5 horas vomitando, ha tenido 8 episodios eméticos y en cada episodio botó medio litro. Ya, es un montón eso. Disminución del gasto cardíaco igual. Por ejemplo, tienes una persona y alguien con un cuchillo se lo clava acá y el paciente pierde en sangre. Si tengo que tener 5 a 6 litros de sangre, el paciente perdió 2 litros de sangre. Es un montón. El paciente pierde 2 litros de sangre y ¿qué es lo que va a pasar? El paciente, o nuevamente, tengo poquita sangre, tengo poquito volumen sanguíneo, entonces el cuerpo solito empieza a decir, ok, ¿a qué órgano le tengo que mandar? Le mando primero al cerebro, mejor el corazón. Entonces tu riñón y tu hígado, bueno, tú puedes esperar. Le manda menos sangre al riñón y el riñón trabaja mucho, quiere esforzarse mucho y se daña. Una insuficiencia renal aguda, acuérdense, no es igual que una insuficiencia renal crónica. Y todo tienes el resto que puede ser por fármacos, como por ejemplo los AINES, la ciclosporina, entre otros. Eh, allá. ¿Qué es lo que pasa? La insuficiencia renal aguda prerrenal puede derivarse, o puede, perdón, convertirse en una renal. O sea, puede ser que tu paciente haya empezado por hipovolemia, por ejemplo, en una prerrenal, pero tú no la tratas a tiempo, no la identificaste, no hidratas al paciente, no repusiste volumen, entonces el paciente pasa a tener una insuficiencia renal aguda prerrenal a convertirse en una lesión renal aguda intrínseca, como con una, voy a poner acá, necrosis tubular aguda. Ya lo vamos a explicar más adelante. Eso puede ser una complicación o una consecuencia de no tratar adecuadamente una ira prerrenal. Acá te ponen otras causas, disminución del gasto cardíaco, ya lo vimos, disminución del volumen circulante eficaz, insuficiencia cardíaca congestiva, insuficiencia hepática. El problema con la insuficiencia cardíaca congestiva es que el corazoncito se congestiona tanto que empieza a llenar un tercer espacio. O sea, yo siento que los que tienen insuficiencia cardíaca congestiva tienen edemas en miembros inferiores, tienen irritación yugular, o sea, no distribuye bien el volumen que tiene y lo lleva a un tercer espacio que no es el que corresponde. Entonces, intravascularmente tú tienes poquita sangre. Pero dice, mi paciente es hinchado, pero lo que pasa es que lo que está hinchado dentro de los vasos sanguíneos no es la causa del edema, al contrario, dentro de los vasos sanguíneos tiene poquita sangre y en el tercer espacio, o sea, en el intersticio, tiene mucho volumen y por eso que tú lo ves edematizado. Y luego tiene deficiencia de la autorregulación renal por AINES, por AC1, ciclosporina, que son medicamentos que también te pueden llevar. Lo bueno de la hiperazodemia prerrenal es que como no dañas directamente el parénquima, es algo reversible. Pero como les digo, si esto evoluciona, puede convertirse en una lesión renal aguda intrínseca propia del riñón, que es la necrosis tubular aguda, que sí puede llevarte a daño permanente. Luego tiene la intrínseca, como yo le dije, también le dicen algunos renal, también le puedes llamar así. Es también una de las causas más frecuentes y lo que puede ser por la septicemia, isquemia o nefrotoxinas. Y septicemia, ¿por qué? Porque hay algunos pacientes que tienen, por ejemplo, infecciones urinarias que no solamente están inferiores, sino que ascienden por un mecanismo retrógrado y se instalan en el riñón. Y, por ejemplo, el riñón tiene un absceso. ¿Tienes tu riñoncito? Y tienes un absceso, sí, ese tamaño. ¿Ustedes creen que este pedazo de riñón está funcionando? No está funcionando. Entonces, por septicemia, por infecciones graves, el paciente también puede tener un DAQI. Luego tienes isquemia. Supongamos que yo acá, esta arteriola que yo les dije que por acá llega la sangre, supongamos que este se ocluye, se rompe, pasa cualquier cosa que evita que llegue el flujo sanguíneo. Entonces, de aquí para acá, todo esto ya no llega el flujo sanguíneo. ¿Y qué pasa? Empieza a morirse, empieza a quedarse sin oxígeno, que es lo que transporta la sangre, y se produce una isquemia. Luego tienes por nefrotoxinas. Hay algunos fármacos que dañan directamente el riñón y hay otras sustancias que el mismo cuerpo lo produce que cuando están muy aumentadas, desproporcionalmente te van a causar daño renal. Por ejemplo, la mioglobina. La mioglobina lo produce el cuerpo. El tema es que cuando está muy aumentada, daña el riñón. Igual el ácido úrico. Y como exógenos tiene los medios de contraste, por ejemplo, los pacientes que se le van a someter a algún estudio por imagen, cuando ya tiene un cierto grado, por ejemplo, de insuficiencia renal crónica, y tú le haces al paciente hacer una tomografía con contraste, y el paciente empeora su función renal de manera aguda, puede ser una insuficiencia renal crónica reagudizada. ¿Por qué? Por un medio de contraste.
Antibióticos, porque tienes algunos antibióticos que son nefrotóxicos, como los aminoglucósidos, la fotericina, la vancomicina, las tetraciclinas también. Eh, Esos son antibióticos que, si bien son buenos, se pueden usar en muchos casos, hay que tener un cuidado con la función renal. Y de hecho, en los pacientes que están hospitalizados, cuando les dan estos fármacos como aminoglucósidos, vancomicina, fotericina, es raro que te creen, pero bueno, cuando le das ciertos antibióticos que son tóxicos, tú le tienes que hacer un control de la creatinina. ¿Para qué? Para que ver si tu paciente está respondiendo bien o está yéndose hacia una insuficiencia renal aguda. Y luego tienes acá los quimioterapéuticos, porque ustedes saben que son muy tóxicos, como el cisplatino y la ingestión de productos tóxicos. Acá en intrínseca también lo pueden dividir en glomerular, como la glomerulonefritis, túbulo intersticial, que es lo que les dije, ¿no? La necrosis tubular aguda, y vascular, que pueden ser propios de la irrigación propia del riñón, que si se daña, como por ejemplo una vasculitis, una hipertensión maligna, es lo que te puede causar también daño de el mismo riñón como tal, el parénquima renal. Acá te ponen ejemplos, por ejemplo, de túbulo intersticial, isquemia, la septicemia, la infección y las nefrotoxinas. Acá entra todo lo que les dije, exógenas como medios de contraste iodados, aminoglucósidos, cisplatina, fotericina, y las endógenas como la hemólisis, la rabdomiólisis, mieloma y cristales intratubulares que pueden ser, por ejemplo, de ácido úrico. Luego tienes acá la porrenal. La porrenal es cuando ya ocurre después del riñón, o sea, tú tienes el... Ay, perdón, voy a borrar acá. Si ustedes tienen el gráfico de... Ay, ya voy a ubicarlo. Tienes acá el riñoncito. Tienes acá los uréteres, dice la vejiga y acá está la uretra ya. ¿Qué pasa? Si no dañas el riñón mismo y no dañas lo que llega al riñón, entonces, ¿qué puede dañarse? Puede dañarse después del riñón, o sea, sería algo post riñón. Por ejemplo, yo tengo acá un cálculo que se impacta acá y el cálculo renal, perdón, de las vías urinarias, que en este caso sería en el uréter, empieza a generar una obstrucción al paso de la orina y hace que esa orina se empiece a encharcar y se encharca para arriba. ¿Qué es lo que pasa? La orina puede actuar como agente patógeno para el riñón y el riñón empieza a sufrir. Entonces, por ejemplo, te ponen acá, obstrucción del cuello vesical. Puede estar aquí la obstrucción y va a empezar a irse para arriba. O sea, puede haber una hidronefrosis, puede haber hidronefrosis cuando se llena el riñoncito, o sea, es como inflamadito de agua. Puede haber otros casos que sea obstrucción pélvico-ureteral bilateral o una obstrucción unilateral de riñón solitario funcional. O sea, si tú tienes obstrucciones, o sea, generalmente lo que pasa es que si tienes un cálculo aquí, entonces se daña este riñón y no se daña este, como que este compensa. Pero ¿qué pasa si eres al lado y tienes dos cálculos acá impactados y empiezas a generar una hidronefrosis renal? Los dos riñones se están dañando, no hay compensación y por tanto tendrías una insuficiencia renal. Acá les pongo también igual, por renal, bloqueo agudo, parcial o total de la corriente de la orina. Aumento de la presión hidrostática retrógrada e interferencia de la filtración. ¿Por qué? Porque si yo tengo acá, no es lo que yo les dije, por aquí entra la sangre, se filtra todo, se hace la producción de la orina y luego sale por acá. Entonces, ¿qué pasa? Si yo acá tengo un cálculo impactado en el uréter, imaginemos que ese es el uréter, esto no puede salir. Entonces, la presión hidrostática glomerular del glomérulo renal aumenta. ¿Por qué? Porque no tengo cómo sacarlo. Entonces, el riñón nuevamente empieza a sufrir. Y ese es el mecanismo por el cual se da una quiposis renal. Acá tenemos, ¿no? Alteraciones funcionales o estructurales y en sujetos años, como les dije, la obstrucción tiene que ser bilateral, o sea, porque generalmente si tengo el daño de un solo riñón, el otro compensa, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si tienes una persona que tiene daño en los dos riñones, tener una obstrucción bilateral, entonces sí le va a producir un aquilo más probablemente. Tienes acá obstrucción del cuello de la vejiga, es una causa frecuente, y tienes acá cómo puede obstruirse el uréter, por cálculos, por coágulos sanguíneos, por compresión externa, por un tumor, por fibrosis retroperitoneal. En la vejiga, ¿cómo se puede obstruir la vejiga? Por hipertrofia prostática, por coágulo de la sangre y cáncer. Y en la uretra, por estenosis y obstrucción de sonda Foley. Ahora, acá igual, ese es un mecanismo de... Acá muestra cómo se hace la insuficiencia renal intrínseca o renal. Entonces te dicen que yo lo dividí acá, ¿no es cierto? Puede ser glomerular, o sea, el propio glomérulo de los túbulos intersticios o vascular. Entonces acá te ponen vascular y te dicen, los vasos finos se pueden dañar por vasculitis, por ateroémbolos, hipertensión maligna o antagonista de la calcineurona o septicemia. Los túbulos, ¿cómo se dañan? De manera tóxica, endógena y exógena, isquémica y septicémica, que también les mencioné, y puede ser también intratubular. Y finalmente en los vasos grandes y en el intersticio, ¿cómo se dañan?
Es un grafiquito que está bonito. Ahora, vamos a ver cómo diferenciamos una de la otra. Por ejemplo, como yo les dije, una aqui prerrenal puede convertirse en renal. La necrosis tubular aguda es una aqui renal o intrínseca, como también le llaman. Entonces, ¿cómo tú puedes diferenciarlo? Acá tenemos esta tablita donde te van a mencionar la excreción fraccionada de sodio y la urea y la creatinina. Esos son los dos parámetros más importantes para que tú sepas si es que estás ante una azoemia prerrenal o estás ante una necrosis tubular aguda. Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú tienes una azoemia prerrenal, les dije, ¿no? Supongamos un pacientito que viene con un shock hipovolémico porque le dispararon y ha perdido 2 litros de sangre. En este caso, la relación urea-creatinina está mayor a 21, o sea, tienes una desproporción de la urea y de la creatinina. En cambio, en la necrosis tubular aguda, esta proporción está normal, está menos de 21. Y luego tienes acá la excreción fraccionada de sodio. La excreción fraccionada de sodio es cuánto a nivel de la orina tú estás excretando, o sea, la fracción de sodio que estás excretando, que no es lo mismo el sodio urinario. Acá el sodio urinario lo miden como equivalentes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú tienes una anosmia renal, no te llega sangre al riñón, no puedes pasar por el proceso de filtración glomerular, no pasa por nada, no se produce orina, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Tú por la orina no secretas nada. ¿Por qué? Porque no estás produciendo orina ni siquiera, ¿entienden? En cambio, eso no pasa en la necrosis tubular aguda. En la necrosis tubular aguda el daño es intrínseco. Entonces, a nivel de la permeabilidad que hay en los túbulos se empieza a alterar y tú empiezas a botar más más sodio por la orina, perdón. Entonces, esa es la diferencia. Tienes acá esta tablita que yo creo que lo más importante son las cosas que les estoy marcando acá. Lo más importante son estas dos. Así tú puedes diferenciar porque, como les digo, un paciente puede pasar de una azoemia prerrenal a convertirse en una necrosis tubular aguda en el transcurso de horas si es que no se atiende de la manera correcta. Y luego tienes acá, cuál es el tratamiento la para cada una. En el caso de la prerrenal es la más sencilla porque se corrige la causa. Por ejemplo, si mi paciente vino deshidratado porque vomitó 8 veces, entonces, ¿qué hago? Lo rehidrato. ¿Y qué es lo que más te menciona? Que tienes que tener una adecuada represión y expansión del volumen intravascular porque tampoco es encharcar al paciente. Encharcar le decimos cuando lo sobrehidratas y daña más el riñón porque el riñón no puede soportar todo lo que le estás metiendo. Entonces, lo ideal es que tú tengas un balance adecuado entre lo que tú estás botando y lo que le estás dando por la boca o endovenoso en lo que es líquidos. Y mantener una adecuada presión de perfusión. También, cuando te mencionan, ¿no? La rehidratación de los pacientes lo puedes hacer con cristaloides. Y finalmente, en el caso de que sea necesario diálisis, le ponen que la diálisis es un tratamiento que se puede ser peritoneal. Ay, la diálisis puede ser peritoneal o puede ser la hemodiálisis. Hay unos criterios que son la diálisis de emergencia, que quizás se los van a mencionar. O sea, me acuerdo que me vino un examen. Los criterios de diálisis de emergencia son, lo recuerdas como una ABC, A, B, C, D, E. A de acidosis metabólica, es una acidosis metabólica severa, o sea, es una acidosis con un pH menor a 7,1 que no revierte con la administración de bicarbonato, no revierte con los fármacos, entonces es una acidosis metabólica grave refractaria al tratamiento, entonces ese es un criterio de diálisis de emergencia. Eh, Ay, no, perdóname, era A, E, I, O. Ya, la A estaba bien. E, I, O, U. Luego tiene la E. La E se refiere al edema pulmonar. No, pero O es de overload. Es de electrolitos, es de electrolitos. Los electrolitos, igual, son una hipercalemia severa que no corrige con tratamiento. Tú lo tratas de, por ejemplo, cuando tienes una hipercalemia, lo puedes rehidratar, cosa que empieza a bajar, se empieza a corregir ese trastorno solo. Pero ¿qué le pasa cuando tienes una hipercalemia que ya está muy pasada? Entonces lo que vas a hacer es tener que darle una diálisis. Luego tienes I de intoxicaciones. Las intoxicaciones puede ser por salicilatos, puede ser por alcohol. Son intoxicaciones igual graves que no se pueden revertir al tratamiento común. Tienes O de, ahí está, overload, como de sobrecarga hídrica. Otra acá, sobrecarga. Sobrecarga. Y acá sí te mencionan pues el edema pulmonar. Y tienes la U de uremia. La uremia que sea sintomática, no es una uremia normal, sintomática. ¿Cómo se expresa la uremia sintomática? Se expresa como una encefalopatía urémica, como una pericarditis urémica o como una gastropatía urémica. Y acá se lo he puesto, me parece.
La diálisis, cuando sea diálisis de emergencia, A, de acidosis metabólica, E, de electrolitos, que incluye la hipercalemia, que es lo que le mencioné, y de intoxicación por nefrotóxicos, por salicilatos, por otros fármacos, y overload de edema pulmonar y uremia de, como le digo, uremia que sea sintomática, no basta que sea solamente la uremia, tiene que ser sintomática. ¿Cómo se expresa la uremia sintomática? Se expresa como gastropatía urémica, encefalopatía urémica y pericarditis urémica. Esas tres. Y bueno, eso es todo lo que tiene que ver con el tema de aquí. Ya lo pusimos. Ya después lo borro. Y ahora sí vamos a ir con lo de la infección urinaria aguda y crónica. Hay definiciones que hay que tener en cuenta porque bacteriura como tal, solamente bacteriura, que su mismo nombre lo indica, es bacterias en la orina. Solamente es eso. Pero cuando nosotros decimos que es una bacteriura significativa, cuando en mujeres tenemos más de 100.000 unidades UF, significa unidades formadoras de colonias por mililitro. Y el caso de los varones, 10.000 unidades formadoras de colonias por mililitro. Ahora, ¿cuándo tienes tú una infección urinaria? Cuando tiene la presencia y multiplicación de microorganismos en la vía urinaria con invasión de tejidos. Ahora, el diagnóstico se puede dar por un urocultivo positivo. El problema con el urocultivo es que demora tiempo. Cuando tienes igual más de 100.000 unidades formadoras de colonias y cuando te dan en el otro caso tienes de 1.000 a 100.000 unidades formadoras de colonias más la clínica. Esos son los criterios según caso, esos son los criterios según está. Pero hay que tener en cuenta de cuál es la importancia. El problema es que donde quiera que tú estés, te vas a encontrar con una infección urinaria. La infección urinaria puede ser alta, puede ser baja, pero es muy prevalente. El diagnóstico es clínico y se confirma por laboratorio. ¿Qué es lo que pasa cuando tienes una paciente que tiene sintomatología de una ITU y tú le dices, ya, ok, te voy a sacar tu examen de orina y tu urocultivo, ya. Tú no vas a esperar el resultado del urocultivo, del examen de orina, para empezar un tratamiento. El tratamiento es empírico al inicio. Si ya tú ves que te dan el resultado y el antibiótico que tú tenías no cubría lo que te da el resultado del urocultivo, lo puedes cambiar, puedes dar otro antibiótico, pero de que el momento de que tú sospechas que tiene una ITU, entonces tú ya automáticamente le inicias un tratamiento que es empírico. Y es por eso que le ponen acá tratamiento antibiótico empírico inmediato. Y te pueden preguntar en el examen, paciente que viene con la sintomatología de, no sé, pucha, de fiebre, disuria, polaquiuria. Menciona que hace un día se le agregó escalofríos y náuseas. Se sospecha de una pielonefritis. ¿Qué conducta debe seguir? Y te ponen, uno, derivar al paciente a nefrología. Ya. Dos, inicia tratamiento empírico y se le realizan exámenes complementarios. Tres, eh, espero el resultado de urocultivo para iniciar el tratamiento. Ya, esa no es. La primera tampoco era. Un médico en una posta, en donde gustes, puede tratarte una infección urinaria, porque como les digo, es algo prevalente, es algo común, que a menos de que sea complicada, no requiere que el manejo sea tan, por así decirlo, personalizado, tan espectacular. Entonces, es importante que todos los médicos sepamos cómo se diagnostica y cómo se trata de manera empírica, al menos. Ya cuando tengas el resultado del urocultivo, ya puedes ver. Tienes clasificaciones según su localización, que puede ser, como les digo, puede ser baja o puede ser alta. La alta generalmente se le conoce como pielonefritis, que es lo que la mayoría de gente conoce. Y tenemos acá en el caso de las bajas se le dice cistitis, uretritis, prostatitis, cistitis, se compromete la vejiga, uretritis, la uretritis, prostatitis en el caso de los varones, la próstata. Duración, aguda, crónica, adquisición puede ser comunitario, nosocomial, por ejemplo, comunitario, una paciente que, pucha, no sé, eh, fue al baño en una pollería y el baño no está vaciado, entonces se contagió. Que lo más probable es que los gérmenes que se hayan contagiado no sean resistentes o que no sean tan exquisitos. En cambio, tienes la nosocomial. Las nosocomiales te pueden decir una paciente que lleva 10 días hospitalizada, que se le coloca una sonda Foley para control de diuresis y genera, a los pocos días te menciona que tiene ardor en la zona, ellos le dicen, ¿no? Es la zona de la vagina y le sacan un cultivo o positivo. Esa es una ITU nosocomial, lo ha adquirido en el hospital o en algún establecimiento de salud. Complicada, no complicada, que lo vamos a ver en un ratito. Y según el cuadro clínico, tú puedes decir una ITU sintomática o asintomática. Por ejemplo, si tienes una persona que no tiene síntomas y viene porque le quieren tomar una, no sé, pues
Viene porque le van a operar la próxima semana de una hernia, entonces viene y el médico le dice, ah, ¿sabes qué? Te vas a pedir un examen de orina, un hemograma, una urea, glucosa, listo. Y tú ves y el paciente, uy, llegó mi examen de orina, ¿qué salió? Leucocitos, más de 100 por campo. La paciente no tiene síntomas. Se ha sacado el examen probablemente por otra cosa. Lo que pasa es que sí tiene una infección, pero es una infección asintomática. Y ahora, en cuanto a la etiología, lo más frecuente, cuando tenemos una adquisición de la comunidad, es el E. coli. Es lo más frecuente, que es la enterobacteria. Y cuando tenemos una ITU complicada, esto ya cambia. Puede ser E. coli, puede ser Pseudomonas, puede ser Staphylococcus aureus, puede ser en un nosocomio, puede ser Pseudomonas, puede ser Klebsiella, puede ser, no sé, pues, mil gérmenes. Es diferente a cuando la quieres en la comunidad. Vías de infección. La vía de infección puede ser ascendente, puede ser directa, hematógena o linfática. Evidentemente, la más común es la ascendente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, puede ser que una pacientita no se sepa limpiar bien después de que orina y se limpia mal y, bueno, todo lo que son los gérmenes, como la E. coli, que son enterobacterias, pasan al tracto urinario y generan una infección. Eso es lo más común. Luego tiene las directas por instrumentación iatrogénica, hematógena, inmunodeprimidos y linfáticas, que son infecciones por contigüidad. Pero como les digo, la más común es la ascendente. Luego tienes acá los factores de riesgo. Los factores de riesgo incluyen relaciones sexuales, los nuevos compañeros sexuales, el uso de espermicidas, instrumentos de la vía urinaria y la ITU previa. De acá, las más, como que, no las más frecuentes, sino las que hay que tener en cuenta son las situ previas. ¿Por qué? Porque hay pacientes que cuando tienen una, dos, tres, cuatro infecciones en 6 meses, significa que el problema no es solamente la infección. Lo más probable es que la paciente tenga otra condición aparte que esté condicionando a, llámese, por ejemplo, tengo un cálculo que está obstruyendo la vía urinaria y está haciendo que la orina se acumule y se estanque. ¿Qué va a pasar con esa orina acumulada y estancada? Se va a infectar. Tengo una ITU, porque la ITU no solamente implica la vejiga, la parte baja, sino también implica lo alto. Entonces, eso puede ser algo que lo condiciona a infecciones. Instrumentos de la vía urinaria, cuando por ejemplo ponen sonda Foley, la sonda Foley que, no digo la Nelaton porque la Nelaton se pone y se quita, la Foley es las que tú le pones al pacientito y permanece ahí. Hay pacientes que son portadores crónicos de sonda Foley, genera que se puedan, por la manipulación que hay, pueda haber una colonización de gérmenes. Uso de espermitilla, nuevos compañeros sexuales y relaciones sexuales. Luego tienes acá cómo se va a hacer, ¿no?, la evaluación. El examen físico, ve signos vitales. ¿Por qué? Porque tú quieres ver si el paciente está en shock, está en sepsis o está normal. ¿Cómo veo eso? ¿Su presión está bien? ¿Su frecuencia cardíaca está bien? Ok. Si viene mi paciente con toda la sintomatología y encima viene con una presión de 60, 50, está con fiebre y está taquicárdico en 120, lo más probable es que tenga un shock séptico punto de partida urinario, que ha pasado. Palpación abdominal para ver si, por ejemplo, el paciente puede tener un globo vesical, por ejemplo, tiene un cálculo impactado, no está orinando, o tiene una estrechez de la uretra, algo así, puede hacer que esa sangre, perdón, esa orina se acumule en la vejiga y, como les digo, no, la orina estancada se infecta, todo lo estancado se infecta, sangre, orina, todo lo que está estancado se infecta. Y tú le palpas el abdomen y encuentras a nivel de hipogastrio un bultito que cuando tú le presionas el paciente dice, ay, como que me presionas y se me sale la orina o me arde ahí abajo, ya, tú sabes que eso es un globo. Puño, percusión lumbar. El pacientito tiene acá, esta es su espalda, imagínense. Estos son sus brazos, sus brazos. Ustedes lo han visto en simbología, seguro. Y a nivel de la fosa renal, tú le haces como que pones tu manito y encima golpeas. Pero lo que tú tienes que ver es la cara del paciente. ¿Por qué? Porque hay pacientitos que son muy somáticos, entonces tú le golpeas y te dicen, ay, sí, me duele. Pero en cambio, si tú le conversas, lo distraes, conversas y pum, golpeas y ves que la cara le cambia es porque efectivamente le duele. Puede ser la puñopercusión, a veces se confunde con, por ejemplo, algún problema muscular. Lo que pueden hacer es, acá tengo la espalda, tengo la fosa renal, las de la puñopercusión, te salió positivo, pero tú dudas. Bueno, ok, lo que puedo hacer es que a nivel de la columna vertebral, a nivel paravertebral, así, uno, 2, 3, vas palpando las vértebras. Si le duele cuando le toca o sea, le tocas el espacio paravertebral con tus pulgares nomás, a cada lado, uno, 2, 3, 4, 5, le tocas acá paravertebral y dicen, ay, sí, como que ahí me duele. Ok, es muscular eso, no es una puñopercusión positiva. Y si tienes más duda todavía, le coges las vértebras, las apófisis de cada vértebra. Le vas cogiendo, que lo más probable es que sea una lumbalgia y no sea una percusión lumbar. Por eso hay que tener mucho cuidado con esto.
Luego tienes el examen genital y luego tienes un tacto rectal en el caso de los varones. ¿Por qué? Porque les dije que una de las formas que habíamos visto según la localización está la prostatitis. Entonces, cuando tienes un varoncito que tiene los síntomas, es raro porque los hombres generalmente no tienen hitos. Los que tienen más hitos son las mujeres. Entonces, tú puedes sospechar una prostatitis, le haces el tacto rectal y ves la próstata dolorosa. Ya, ok, prostatitis en hombres. Tienes acá diagnóstico, historia clínica. ¿Es algo agudo? ¿Es algo crónico? Y si es crónico, ¿cuántas veces por año ha tenido este problema? Porque ya le dije, cuando una pacientita tiene muchas veces por año, muchas veces en 6 meses, significa que lo más probable tenga una patología subyacente. Hábitos higiénicos tienen mucho que ver, sintomatología postcoital, porque hay hitos que son relacionadas con el acto sexual y de hecho se da antibióticos postcoitales, o sea, cada vez que tengas sexo tienes que tomar tu antibiótico después. Edad del paciente, antecedentes y otras patologías asociadas. Análisis de laboratorio que van a incluirte la urea y la CREA. El examen completo de orina que te va a incluir acá, te va a ver leucocitos, te va a ver si hay hematíes, si hay nitritos positivos, no positivos, si hay cilindros hemáticos o granulosos, urocultivo, que es el gol estándar, pero como le digo, el problema es que a veces demora un poquito, entonces entre que me demora, yo puedo darle antibiótico empírico. Y bueno, hemograma y PCR para la reacción inflamatoria. Y tienes acá tienes, ya, es lo que le dije. Podemos diferenciarlo en complicado o no complicado. O sea, independientemente si es alta o baja, le podemos decir, mi pacientito es una mujer joven, sana, no está embarazada y tiene menos de 7 días del problema, ok, es una ITU no complicada. ¿Por qué? Porque estoy pensando en una paciente joven, sana, que no está embarazada. Es algo agudo, que le puede pasar a cualquiera. Bueno, ok, listo, no está complicado. Independientemente no de los síntomas, te estoy dando parámetros así netamente clínicos. Tienes mínimo riesgo de afectación renal y de un fallo del tratamiento. ¿Por qué? Porque es una paciente sana que quizás por primera vez le está dando una ITU, no sabes. Luego tienes acá complicada. Tienes dos causas para que sea complicada. La primera causa es que el paciente tengo una alteración asociada, por ejemplo, un paciente diabético, un paciente inmunosuprimido, un paciente que tiene manipulación de la vía urinaria, como les dije, ¿no? Los que tienen sonda Foley permanente, los niños, los ancianos, los varones, los que tienen síntomas, a todo lo que sea un grupo de riesgo, diabético, inmunosuprimido, niño, anciano, varón. ¿Por qué? ¿Por qué varón? Porque, como les dije, el varón normalmente no presenta infecciones urinarias. ¿Por qué? Porque su uretra es más grande que el de la mujer. Entonces, como es más grande, hay más distancia, es difícil que los gérmenes penetren y colonicen. Entonces, es raro que un hombre tenga ITU. Entonces, una vez que un hombre tiene una ITU, automáticamente se denomina complicada. No hay infección urinaria no complicada en varones, todas son complicadas. Tiene síntomas mayores de 7 días en pacientes hospitalizados. ¿Por qué hospitalizados? Porque le dije, ¿no? Los gérmenes que hay en la comunidad no son lo mismo que son los gérmenes que hay en el baño, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, donde quiera. No son los mismos gérmenes. Y luego tienes cuando tienes una vía urinaria normal. Les puse el caso, lo de la obstrucción, reflujo vesicoureteral, vejiga neurogénica, cálculos y embarazo. Cálculos, porque les dije, ¿no? La alteración del flujo del paso de la orina genera éstasis, genera acumulación de orina, que te va a llevar a que se inflame, que se infecte. Luego tienes el embarazo, la vejiga neurogénica, en los casos de los diabéticos, por ejemplo, que no controlan ellos su vejiga, como que orinan y no es que ellos estén orinando, sino que no lo controlan, no pueden tener ese control voluntario de cuándo orino y cuándo no orino. Reflujo vesicoureteral y la obstrucción, que ya también, que la obstrucción puede ser por, no solamente por cálculos, puede ser por cáncer, puede ser una cáncer de la vía urinaria, cáncer de riñón, perdón, o un cáncer externo que me esté comprimiendo. O sea, son diferentes tipos de cáncer. Y estos casos que son complicados sí tienen mayor riesgo de afectación renal, o sea, la pilonefritis, que es una ITU alta, de fallo del tratamiento, por ejemplo, en un paciente hospitalizado que tiene una E. coli ble tiene más riesgo de fallo de tratamiento porque si tú le das un antibiótico de bajo espectro, lo más probable es que no cubra ese germen y tiene más riesgo de sepsis. ¿Cómo dices que es una clasificación? Hay otras clasificaciones que te dicen que la ITU, o sea, esta de acá, esta la ITU complicada es del UpToDate ya. ¿Por qué? Porque el UpToDate no dice, no te hace esta clasificación, el UpToDate te dice, ok, tú tienes una ITU complicada cuando, ¿qué? Cuando tienes sintomatología sistémica. ¿Y a qué se refiere con sintomatología sistémica? Fiebre, escalofrío, malestar general, dolor en flancos, puño percusión positiva. Y en el caso de los hombres, el dolor pélvico perineal puede indicar una ITU complicada. Y te dicen, ¿no? Bacteriura o piuria
o puyo percusión lumbar, o dolor abdominal, o piuria o bacterio más sepsis, ya automáticamente con los síntomas y en la clínica de una ITU tú puedes decir, ok, esa ITU es complicada. Pero como les digo, son diferentes clasificaciones. Algunos dicen que la ITU complicada no basa de los síntomas, sino de las patologías que puede tener el paciente anteriormente, y otros dicen que no, que la ITU complicada más bien es cuando tienes muchos síntomas sistémicos que te están generando un aumento de la gravedad. Y tienes otras tres definiciones que te lo van a preguntar. ¿Cuál es la diferencia entre una recurrencia, recaída, recidiva o reinfección? Un pacientito que tiene 2 infecciones en 6 meses o 3 infecciones en un año es un paciente recurrente, o sea, tiene constantemente infección urinaria. Es algo recurrente, algo que siempre va, o sea, 2 en 6 meses o 3 en un año. Tienes luego recaída o recidiva. Cuando tu paciente en menos, o sea, tengo una ITU, estamos ahorita 1 de octubre, ya. Ya supongamos, yo dije que me curé de mi ITU, ya sí recibí mi tratamiento, ya me siento mejor, doctor. Pasa una semana y el próximo domingo te digo, oye, ¿sabes qué? Otra vez tengo los síntomas, más de mi examen de orina. Menos de 2 semanas han pasado y tengo el mismo patógeno, ¿me entienden? Mismo patógeno. Otra vez la E. coli, tengo una recidivida, tengo una recaída. En cambio, una infección es otra cosa. ¿Por qué? Porque han pasado más de 2 semanas y el OIO, el patógeno es diferente. Por ejemplo, como les digo, tengo una ITU hoy día, 1 de octubre, y en noviembre, el 1 de noviembre, me da otra ITU, pero ya no tengo por E. coli, ahora tengo por Klebsiella. Ok, es diferente patógeno. Y luego tienes acá la microbiota urinaria. Te ponen como definición que la microbiota urinaria es un conjunto de microorganismos residentes. ¿Por qué? Porque no es que la orina es estéril, la orina sí tiene gérmenes, pero el problema es que son gérmenes que son residentes, o sea, que no te hacen daño, que no te generan síntomas. En cambio, la disbiosis va a ser cuando hay un cambio de diversidad de la microbiota urinaria normal. ¿Cuál es la presentación clínica de una ITU? Perdón, medio en desorden, yo creo que debí poner los números, pero bueno, ya, la presentación clínica de una ITU va a ser tisuria, urgencia miccional, polaquiuria, dolor suprapúbico y hematuria. Ahora, hay síntomas que son de la vía urinaria baja, o sea, la cistitis, cuando digo cistitis me refiero a la infección, la inflamación de la vejiga. Y la pielonefritis se refiere a la ITU alta, o sea, cuando ya estás afectando el sistema pielocalicial. Entonces tienes acá síntomas de vía urinaria baja, disuria, polaquiuria, urgencia miccional, dolor suprapúbico. Pero cuando ya tienes una pielonefritis, o sea, la ITU ha ido ascendiendo, entonces significa que salta. Entonces, por ende, vas a tener dolor. ¿Dónde? O sea, si tú pones el cuerpo humano acá, y acá están las piernas, y acá está la vejiga, y acá están los uréteres, y acá tengo el riñón. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando ya mi infección sube, me va a doler a nivel del riñón. ¿Qué te duele? La fosa renal, te duele. Te hacen la percusión positivo y encima tengo fiebre. O sea, ya la infección ha subido tanto que se ha esparcido, entonces yo tengo ya algunos síntomas que son de ITU. Ahora, te ponen acá un algoritmo de diagnóstico para la infección. ¿Tienes más de los 3 síntomas clásicos de la infección? Ok. ¿Tienes síntomas de picazón o flujo vaginal? Sí. Si tú tienes esto, ya indica que es algo más ginecológico, o sea, más ginecobstétrico. No es propiamente urológico. En cambio, si no tienes picazón o flujo vaginal, entonces lo más probable es que tengas una cistitis. Si tienes un cistitis, el diagnóstico, perdón, el tratamiento es empírico. Tú empiezas a dar antibióticos tratando de cubrir lo mayor que pueda. ¿Y cuál es el germen más frecuente? Era la E. coli. Entonces tú tratas de cubrir en primera instancia al menos E. coli. Y luego te dicen acá, cistitis. Si es que tienes un paciente que tiene, aparte de los síntomas de la vía urinaria baja, o sea, disuria, polaquiuria, urgencia, aparte tiene fiebre, tiene dolor en la fosa renal, o le dice la percusión y salió positivo, entonces considera también que estás ante una pielonefritis. Y tienes acá el abordaje. En el caso de, acá hay tratamiento, hay, como les dije, no, tratamiento puede ser empírico, puede ser específico, puede ser profiláctico. ¿Qué caso doy profiláctico? Doy tratamiento profiláctico cuando les dije que habían unas citas asociadas a las relaciones sexuales. Entonces, tengo relación sexual y después me tomo mi antibiótico. Es algo profiláctico. No tengo todavía síntomas quizás, pero como yo sé que lo voy a tener porque normalmente causan esas infecciones después de tener sexo, entonces profilácticamente tomo un antibiótico prescrito. No es que yo cualquier día me tomo un antibiótico. Específico, cuando ya tienes el urocultivo, voy a poner acá, urocultivo positivo, y el empírico cuando inicias, cuando todavía no tienes los resultados del urocultivo y tienes que empezar a dar un tratamiento que cubra lo que normalmente tenemos a nivel de la comunidad, que es el E. coli. Y luego tienes acá el diagnóstico de enfermedad con vaginitis, uretritis, síndrome de vejiga dolorosa, la enfermedad pélvica inflamatoria y la prostatitis en varones. Eh, Tienes acá abordaje. El abordaje, como les dije, es empírico.
el manejo de la primera línea va a ser con diferentes fármacos, pero ¿qué pasa? Cuando tu paciente no empieza a responder o ves que hay una recaída, se escala el abordaje, o sea, pasa de un antibiótico menos fuerte a uno más fuerte. Solamente vas a sacar imágenes cuando tengas sepsis, cuando tienes un compromiso severo o cuando sospeches que hay infección, o, obstrucción, perdón. O sea, tienes una paciente que ha tenido varias veces itus y toda la vida le diste antibiótico y toda la vida volvió a tener la itus, entonces lo más probable es que tenga una obstrucción, que pueda haber algo que esté condicionando a que esa persona tenga una itus. Imagínate que sea una chica joven que no es diabética, no está embarazada, no tiene vigilancia neurogénica, no tiene nada de eso, pero tiene un cálculo. Y eso le causa que tenga al menos varias veces al año infecciones urinarias. Entonces yo busco, ¿cómo lo puedo buscar? Con una eco renal, con un urotem. Y luego tienes en las embarazadas, que es el cultivo. Ahora, el manejo de primera línea lo dan acá con nitrofurantoínas, glufomicinas, cefalexina y trimmetoprim sulfamethoxazol. Y como segunda línea el ciprofloxacino, pero eso depende de la teoría que les hayan dado, porque bueno, en terapéutica al menos, cuando nos enseñaron esto, nos dieron otra clasificación de acuerdo a las guías que hay en Perú. Esto lo saqué de la UPTUDE, entonces es lo más o menos lo que sale ahí. ¿Qué pasa? Cuando tienes una ITU complicada, o sea, tu paciente ya tiene otro síntoma, tiene una infección sistémica o tiene signos de inflamación sistémica, lo que tú vas a hacer es primero hospitalizarlo. Como primera línea pasas a cefazolina y depende, ¿no? Si tengo un paciente que es de riesgo, por ejemplo, un paciente que tiene sonda Foley y que vino porque otra vez tiene una infección urinaria, que es su quinta infección en el año. Entonces, lo más probable es que tu paciente tenga riesgo de tener o resistencia o un agente que sea más raro, como que, como la pseudomonas. Ver si tiene manejo de alteraciones, si tiene alteraciones anatómicas, manejo. Y ajustas con aislamiento y pasar a oral cuando sea posible. O sea, cuando tu paciente ya se sienta mejor, le puedes pasar a bioral. Como le digo, la cefazolina acá lo van a pasar por el viento venoso. En el caso de la ITU recurrente, tienes como estrategias. Les dije, ¿no? Que había el caso de las postcoitales, que en este caso serían una causa de ITUS que sean recurrentes y cuando se identifica la causa, que haces el automanejo. En el caso del automanejo te dan lo de los antibióticos que puedes tomar después de tener sexo. Y tienes acá la bacteriuria asintomática, ¿no? La bacteriuria asintomática no se trata, bueno, acá, no tratamiento, porque como le dije, no tiene síntomas, pero sí le das tratamiento en tres casos: embarazo, intervención urinaria o primeros 3 meses de un trasplante renal. Ese es el único caso en que sí le das tratamiento. Después no le tienes por qué dar tratamiento porque, como les dije, no tiene síntomas, ha sido un hallazgo totalmente incidental. Y esto que les puse acá era de las ITU crónicas, lo que te puede causar. En el caso de la enfisematosa, acuérdense que es más frecuente en diabéticos y son gérmenes productores de gas, por eso se causa como un enfisema. Tiene la pielonefritis granulomatosa, que es la destrucción del tejido. O sea, tú reemplazas el tejido normal, que es laxo, que es tranquilo, y lo conviertes en un tejido granuloso con presencia de células espumosas. Puede estar asociado a litiasis, obstrucción y diabetes. Pielonefrosis es cuando hay obstrucción y aparte hay infección, y el absceso que le dije, ¿no? Un paciente que tú le das, mi pacientito llegó y dijo, tengo síntomas de ITU, ok, le doy antibiótico. Pasa tiempo, no mejora, pero mi paciente no está en shock séptico, no está grave, pero no mejora. Significa que dentro del riñón hay un absceso que, como tú no lo has drenado, no va a mejorar. Entonces, cuando tengas un pacientito que haya pasado más o menos 3 días, tú le diste los antibióticos y no mejora, puedes empezar a sospechar de que hay un absceso renal, o sea, que hay un acúmulo ahí de pus que no está permitiendo que funcione el antibiótico. ¿Por qué? Porque absceso encontrado, absceso drenado. Entonces, como tú no lo has drenado todavía, le estás dando solamente antibióticos, puede que disminuya, pero no va a mejorar, o sea, no vas a curar un absceso con antibióticos solamente, al menos si es grande. Y bueno, eso era todo por el tema de hoy día. La asistencia, le voy a decir que no voy a tomar asistencia, o sea, por forms, pero sí lo que voy a hacer es que me van a escribir todo su nombre en el chat, cosa que yo lo voy a llenar en el Excel, pero así como forms, como pre y post, no lo voy a tomar. Han sido 2 temas, entonces no quiero sobresaturarlos, pero sí escriban cada uno su nombre en, en el chat. No tienen que poner su DNI ni nada, solamente su nombre y listo, ya lo voy a usar como asistencia, no se preocupe. Si tienen alguna duda, me lo pueden ir diciendo mientras que dejo de compartir. Bueno, chicos, me van dejando su nombre y espero les haya gustado la clase y nos vemos la siguiente, que creo que todavía siguen con nefrología. Me avisan cualquier cosa, cualquier duda que tengan ya. Cuídense.